Palpitamos por tu bienestar. Ten en cuenta estos consejos que te ayudarán a reducir el riesgo de cáncer de mama. Realiza actividad física regularmente, mínimo 3 veces por semana. Mantén tu peso corporal dentro de los parámetros saludables. Incluye frutas y verduras en tu alimentación habitual. Evita el consumo de alcohol y tabaquismo. Hazte mensualmente el autoexamen de seno a partir de los 20 años. Solicita y asiste al examen clínico anual mamario a partir de los 40 años. Realízate la mamografía de 2 proyecciones bianual a partir de los 50 y hasta los 69 años. Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, Gobernación de Antioquia. Antioquia piensa en grande. Estamos llenos de conocimiento y de capacidades que logran ser excepcionales para un desarrollo constante. Nos medimos por talento, eficiencia para saber hacer y saber ser, con habilidades que nos convierten en una herramienta indispensable en cualquier lugar sin que nada nos impida hacer lo que queremos. La discapacidad no esconde nuestra capacidad. Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, Gobernación de Antioquia. Antioquia piensa en grande. ¿Sabes que se siente mejor sin condón? El miedo a contraer VIH, infecciones de transmisión sexual y el embarazo no deseado. Durante el año 2018 se notificaron alrededor de 3.000 casos de VIH en Antioquia y se han presentado alrededor de 15.000 embarazos en adolescentes. El condón es el medio más eficaz para disminuir estos riesgos. Usa condón, protégete. Palpitamos por tu bienestar. Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, Gobernación de Antioquia. Antioquia piensa en grande. Con el programa Antioquia Visión en Grande se han entregado 3.595 anteojos a niños y adultos mayores de bajos recursos. 6.359 personas han sido evaluadas. Pero no paramos. Ahora aumentamos la inversión de Antioquia Visión en Grande para llevar los servicios del programa a 40 municipios más. En total, serán invertidos más de 1.200 millones de pesos para hacer tamizajes, jornadas de salud y para que más antioqueños vean mejor. Gobernador Luis Pérez, cumple la palabra. Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, Gobernación de Antioquia. Antioquia piensa en grande. Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, Gobernación de Antioquia. Antioquia piensa en grande. La Secretaría Seccional de Salud cofinanció la remodelación del Centro de Salud de Belén de Bajirá con una asignación de recursos por valor de 400 millones de pesos. Recursos transferidos en el 2017 mediante resolución número 2017-0601-09558. El municipio presentó un proyecto de dotación de equipos biomédicos para el centro de salud por valor de 393 millones, pero el proyecto fue devuelto a la entidad territorial para realizar unos ajustes mediante radicado 2019-0302-15886 del 10 de julio de 2019. Se realizaron entre el año 2016 al 2019 8 brigadas de salud, donde se atendieron a 2.980 personas y se realizaron 6.875 actividades en medicina, enfermería y odontología. Gobernador Luis Pérez, cumple la palabra. Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, Gobernación de Antioquia. Antioquia piensa en grande. En la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, trabajamos por el bienestar de los antioqueños. En cada uno de los municipios del departamento, realizando la inspección, vigilancia y control de los factores de riesgos ambientales que pueden afectar la salud de las personas a través de la implementación de programas visionarios para que las comunidades cuenten con ambientes sanos, seguros y libres de enfermedades. Algunos de estos proyectos son:
Calidad del agua. El agua es fuente vital para la salud de las personas. Por eso inspeccionamos, vigilamos y controlamos los sistemas de tratamiento para que ésta sea apta para el consumo humano y su uso recreativo. Alimentos y bebidas. Inspeccionamos, vigilamos y controlamos el estado sanitario de los alimentos en los establecimientos del departamento, con el fin de promover estilos de vida saludables y evitar los riesgos de contraer enfermedades transmitidas por estos. Gobernador Luis Pérez, cumple la palabra. Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, Gobernación de Antioquia. Antioquia piensa en grande. El agua es el principio de la vida en la tierra, y como fuente de vida debemos cuidarla, protegerla y conservarla bien. De la buena salud del agua depende tu salud. Y de su buen manejo dependemos todos. Ahorra, consume y almacena adecuadamente agua potable. Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, Gobernación de Antioquia. Antioquia piensa en grande. ¿Qué haces si se te daña la nevera? No vas donde el panadero. Buscas al eléctrico. Es de lógica. Por eso, si te enfermas, tu médico u odontólogo son los únicos profesionales autorizados en Colombia para recetar medicamentos. No tu vecino, ni tu tía. Y los únicos lugares autorizados para adquirir medicamentos son las droguerías. De otra forma, puedes atentar contra tu salud. Es de lógica. No te automediques. Tu salud es tu vida. Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, Gobernación de Antioquia. Antioquia piensa en grande. Cuando decidas hacerte una cirugía plástica, ten presente que esta no debe ser practicada por un médico general o estético. Debe ser por un médico especializado en cirugía plástica, lo cual se verifica con el diploma otorgado por universidad autorizada, por el Estado o con distintivo de habilitación. No confundas procedimiento de cirugía plástica con procedimiento estético. A través de la cirugía plástica se realizan procedimientos quirúrgicos, lipoescultura, abdominoplastia, transferencia de grasa, rinoplastia, láser lipólisis, entre otros, los cuales deben realizarse en una sala quirúrgica y por un médico especialista en cirugía plástica. El médico estético o el médico general hacen procedimientos no quirúrgicos y que no requieren un quirófano. La cirugía plástica siempre debe hacerse en una institución de salud habilitada, que cuente con el servicio de cirugías plásticas, quirófano y que disponga de los servicios que se requieren ante posibles complicaciones. Unidad de cuidados intensivos, hospitalización, esterilización, disponibilidad de sangre y otros. No te dejes engañar con paquetes que te ofrecen 2 o más cirugías. Siempre duda de la publicidad que ofrece cirugías a bajo costo, ya que lo barato te podría salir muy caro. Exige que te den información suficiente y completa sobre el procedimiento que te van a realizar, que te informen los riesgos y los beneficios por escrito. Nunca permitas que te realicen procedimientos en un lugar distinto a una sala de cirugía, quirófano, que cumpla con todas las condiciones para garantizarte seguridad. Estos no deben realizarse en un consultorio, salón de belleza, spa, casa o apartamento. Hágalo por su salud y por su vida. Denuncie cualquier incumplimiento o irregularidad que observe. Denuncia al 409-9000. Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, Gobernación de Antioquia. Antioquia piensa en grande. Antes de pensar en comprar un plaguicida, recoge los residuos y limpia tu casita. Si un producto químico vas a comprar, revisa la etiqueta y el daño que te hará. Productos de aseo, medicamentos, plaguicidas, lejos deben estar de niños y niñas. Tu hogar puede ser el lugar más seguro. Libéralo del riesgo de intoxicación. Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, Gobernación de Antioquia. Antioquia piensa en grande. Oye, mija, este pescado no está como raro. Eso es el mercurio ese que tiras al río. Así que come de tu propio cocinado, que eso es lo que hay. Tú no, mi vida. Liberemos de mercurio los ríos de Antioquia. Por una Antioquia libre de mercurio.
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, Gobernación de Antioquia. Antioquia piensa en grande. Los rayos X son importantes para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Aunque estos se aplican en una zona específica, recuerda que siempre debes solicitar elementos de protección para el resto del cuerpo. Mujeres en embarazo o que sospechen estarlo deben informar antes de someterse a una radiografía para proteger el feto. Ten en cuenta que las radiografías solo deben ser remitidas por un médico autorizado. Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, Gobernación de Antioquia. Antioquia piensa en grande. Nuestra salud es un preciado derecho que todos debemos cuidar. Por eso, hagamos un alto para proteger la salud de todos. Los desechos hospitalarios son de cuidado. Requieren una manipulación y clasificación determinada y especial de personal idóneo que garantice su adecuada disposición final para nuestra seguridad y la de las personas que nos rodean. Informes. Por una Antioquia sana, cero tolerancia al manejo irresponsable de desechos hospitalarios. En caso de observar o advertir una inadecuada manipulación, denuncie el hecho a la línea 018-419-000. Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, Gobernación de Antioquia. Antioquia piensa en grande. Grandes, peludos, criollos, salvajes o muy tiernos. Nuestros mejores amigos pueden parecer muy diferentes y si algo tienen en común es nuestro amor por ellos. Por eso, debes vacunar a tu mascota contra la rabia para cuidar su salud y la nuestra. Llévalos al puesto de vacunación de tu municipio. Esta es también una forma de demostrarles tu cariño. Amarlos es tan fácil como vacunarlos. Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, Gobernación de Antioquia. Antioquia piensa en grande. Muy buenos días. Bueno, me han invitado para hacer algunas reflexiones sobre los sistemas pensionales, enfatizando en el tema colombiano. Este tema es de una coyuntura total. Quienes hemos estado atentos a las distintas propuestas del actual gobierno nacional, sabemos que se ha anunciado una propuesta de reforma pensional, la cual supuestamente se debe presentar en este último trimestre. Eso venía como muy bien encaminado, sin embargo hay realidades políticas difíciles para el gobierno nacional, razón por la cual está en veremos si se presenta o no ese proyecto. Pero de todas maneras no hay duda que existe una voluntad política para ello. Y las realidades políticas que yo quiero mencionar simplemente brevemente son la caída de la ley de financiamiento, que implica que el gobierno y el Congreso van a estar en lo que resta del año dedicados a trabajar ese tema. La segunda realidad es que sin duda el actual gobierno nacional está en su peor momento y con mayor razón por lo que acaba de pasar con el exministro de Defensa. Y adicionalmente porque hay una reacción bastante fuerte de la población, de muchos sectores de la población, frente a todos estos temas y entre ellos específicamente la propuesta que se avecina de reforma pensional que se va a canalizar a través de un anunciado paro que se va a hacer el 21 de noviembre. Todo eso hace que parezca como difícil que este trimestre realmente se adelante la reforma pensional. Pero como veremos, hay una presión muy fuerte de un sector que es el que está impulsando realmente esa reforma pensional, liderada por una organización que se llama Asofondos, que asocia a los fondos privados de pensiones. Y para decirlo claramente, asocia a los negociantes de las pensiones, quienes sin duda tienen un poder muy fuerte sobre el gobierno y están liderando ese proyecto o esos proyectos. Yo quiero haciendo o respetando la propuesta que se me ha formulado, hablar de algunos modelos pensionales muy genéricamente. Digamos que en primer término hay que hablar del modelo que se crea en Alemania por allá por la década de 1870-1880, con el llamado canciller de hierro Otto von Bismarck. Él propone y realmente lleva a cabo una creación de un sistema pensional
que lo podríamos denominar el sistema pensional tradicional, con el que comenzó lo que llamamos hoy la seguridad social, que se caracterizaba sintéticamente por la existencia de una entidad pública especializada en el tema de la seguridad social, en este caso en el tema pensional, y que para estos efectos es muy importante, tenía una fuente de financiación tripartita. El Estado asumía la mayor parte de los costos, pero también había aportes de los empleadores y de los trabajadores. Es el llamado sistema bismarckiano de seguridad social o sistema continental. Se aplica en Alemania en un principio, por allá 1880 y algo, y rápidamente se expande en casi toda la Europa continental. Ese modelo es el que se aplicó primero en América Latina, en Chile, a principios del siglo pasado, y en Colombia a partir de una ley que es la Ley 90 de 1946, que crea el llamado Instituto Colombiano de los Seguros Sociales. Ese es un primer modelo muy importante para los efectos de estas reflexiones, la fuente de financiación, porque se opone sin duda al otro modelo, que es el modelo de William Beveridge, un modelo que se propone en plena guerra mundial. Recuerden que Alemania estuvo bombardeando a Inglaterra fuertemente y allí el gobierno inglés propone a la población un modelo de bienestar, de seguridad social, y más o menos era una invitación en la cual se le decía a los ciudadanos ingleses: luchemos contra este bárbaro, contra ese modelo fascista, contra el nazismo, que cuando logremos derrotarlos le garantizamos a esta población una serie de condiciones de dignidad del ser humano. Vamos a luchar entre todos, salimos adelante y el Estado se va a hacer responsable de esas condiciones mínimas de dignidad. Y aparece el famoso plan o proyecto de William Beveridge, creando ese estado de bienestar. Fuente de financiación. A diferencia del modelo de Bismarck, la fuente de financiación prioritariamente era el presupuesto nacional. Son dos modelos completamente distintos, para que veamos que se han presentado en el mundo distintas alternativas. Y el otro modelo que queremos referir es el modelo que realmente empieza a coger fuerza en Chile, bajo el gobierno de Augusto Pinochet, en la década del 80 del siglo pasado, y es el modelo de capitalización individual. Un modelo según el cual la idea general es que cada persona que se afilia al sistema va a hacer un ahorro y va a estar capitalizando unas sumas de dinero, y esas sumas de dinero son las que finalmente van a servir de fundamento económico para la pensión. O sea, cada uno está construyendo su propia pensión. Eso se aplica en Chile desde esta época y vamos a hacer mención muy genérica sobre lo que ha pasado allí. Son tres modelos que es importante que tengamos en cuenta. ¿Qué pasa en Colombia? En Colombia, como les decía, se crea el sistema de seguridad social mediante la Ley 90 de 1946, con la creación del hoy liquidado Instituto Colombiano de los Seguros Sociales, así se llamó en aquella oportunidad. Y allí se adopta el modelo tripartita, o sea, el Estado aporta una suma de dinero muy importante, trabajadores y empleadores otras sumas de dinero para financiar el sistema pensional y obviamente todas las demás garantías o beneficios derivados de lo que se llamaba ya en ese momento sistema de seguridad social. También van a aparecer, tanto en el sector privado como en el sector público, unas cajas que van a administrar el sistema pensional. Igualmente van a aparecer unos regímenes especiales de pensiones. Entonces esto nos va a llevar a que en el año 1991, que es otro referente histórico importante por la Constitución, en 1991 teníamos, según decían los mismos congresistas, más de 1.300 sistemas pensionales en el país. Unos de origen legal, otros por acuerdos municipales, otros por ordenanzas departamentales, otros por convenciones colectivas e incluso otros por decisiones unilaterales del empleador.
1.300 sistemas pensionales. Pero hasta ese momento, hasta el año 91, la constitución que teníamos, que tenía origen en 1886, no había utilizado siquiera la expresión seguridad social. Lo que garantizaba teóricamente el Estado colombiano a la población era la asistencia pública. No había seguridad social y también me parece muy importante que tengamos esto en cuenta para las conclusiones que vamos a tener. Gráficamente, algunos definían la asistencia pública como una limosna que daba el Estado a la población pobre. Así era gráficamente y así lo entendemos, para no ahondar mucho en ese concepto. Pero constitucionalmente no teníamos ese concepto de seguridad social que va a implicar otra cosa muy distinta. Es en el año 1991, mediante la Constitución, que por primera vez en nuestra Constitución aparece el concepto de seguridad social como un derecho irrenunciable, como algo obligatorio, que gira alrededor de unos principios, entre ellos la universalidad, la solidaridad, principios que suponen que todo el Estado iba a desarrollar unas políticas tendientes a garantizarnos a todos, en el tema pensional específicamente, a todos pensiones dignas. Pensiones dignas cuando se presenten los riesgos que el legislador defina, riesgos tales como la muerte, como la invalidez, como la llegada a una edad determinada, donde se supone que la persona ya justamente no debe seguir trabajando. Ese es el esquema del año 91, esa es la visión del constituyente. Todos vamos a tener eso, y hablamos de pensiones dignas. Y ligamos este concepto de pensión digna a una valoración económica. Una pensión digna, por lo menos, tiene que ser igual al salario mínimo legal. El reto del constituyente fue ese. Y no olvidemos que ese reto constitucionalmente no ha desaparecido. O sea, el compromiso que tiene el actual gobernante, el anterior, era tratar de lograr ese reto. Cada uno de ustedes valorará si eso se está logrando o no. Dentro de esos principios consagrados en ese artículo 48 de la Constitución, hay uno muy importante, y es el de la progresividad o no regresividad. La idea es que todas las medidas que adopte el Estado colombiano, cualquiera que sea la autoridad, deben estar orientadas a avanzar, a mejorar, nunca a rebajar, nunca a disminuir. Ya sea una medida legislativa de parte del Congreso de la República, una medida ejecutiva de parte del gobierno o una medida judicial. Esa es la orden del constituyente y tengamos en cuenta eso. Y una reflexión muy importante que debemos hacer todos, más como ciudadanos, por lo menos en mi caso que como abogado, es realmente que pensemos si esos propósitos de hace ya más de 25 años se han venido logrando o no, porque esa sí es mi preocupación, como ciudadano, como una persona comprometida con un país, conmigo mismo, con mi familia. Esos propósitos los cumplimos, porque es que se supone que en el año 91 en Colombia pasó algo trascendental, teóricamente por lo menos, porque en el año 91 no hubo una modificación a una constitución. En 1991 se derogó lo que había, constitucionalmente hablando. O sea, las reglas de juego básicas para esa sociedad del 91, en teoría, no servían. Y si no servían, había que cambiarlas del todo. O sea, una reforma no era suficiente. Volvemos a comenzar institucionalmente a redefinir al país a partir del 91 en teoría. Y por eso la pregunta es, ¿qué retos nos propusimos en ese momento? Y la pregunta hoy es, ¿qué hemos logrado? Y si esos propósitos se lograron, maravilloso. Aplaudamos y miremos para otro lado para ver qué más podemos conseguir en otro sector. Y si no se han logrado, pues debemos tener una preocupación muy grande como ciudadanos. ¿Por qué no se ha logrado eso? ¿Qué ha pasado? Y si no estamos preocupados, la preocupación ya es otra.
¿Por qué no estamos preocupados? Eso a mí sí me preocupa más. O sea, no nos preocupa que cambió la Constitución, cambió el país, una maravilla y no haya avanzado y estamos tranquilos, como si nada hubiera pasado. Y esa ha sido una reflexión para mí trascendental, porque tenemos que aprender a ser ciudadanos, a pensar en todo esto. Bueno, pero la realidad es que constitucionalmente ese era el reto del 91. El constituyente del 91 no diseñó el modelo de seguridad social, y voy a enfatizar obviamente en pensiones, sino se lo delegó al Congreso de la República. Y la Corte Constitucional avaló plenamente eso, y dice, el Congreso de la República es quien tiene que diseñar el modelo. Diseñelo como quiera, pero eso sí, el modelo que diseña tiene que cumplir todos esos propósitos, esas finalidades, ese es el requisito. O sea, que sea universal, que garantice pensiones dignas a toda la población, que sea solidario, etcétera, etcétera. Y dijo la Corte, que sea prestado por particulares o que sea prestado por el Estado, no importa. Lo importante es que logre esa finalidad. Y por eso el Congreso de la República desarrolla entonces ese propósito mediante esa ley tan compleja, una de las leyes más importantes para bien o para mal del siglo pasado, que es la Ley 100 de 1993. Y más importante porque creo que es una de las leyes que ha tocado a todos los habitantes del país, así no nos hayamos dado cuenta. Es una ley de una trascendencia enorme, para bien o para mal, repito. Esa ley va a diseñar entonces el modelo de seguridad social y en el tema pensional va a hablar de una dualidad de regímenes. Lo voy a decir muy genéricamente porque si no, no acabaríamos. La idea es que cualquier persona que se vincule al sistema de seguridad social en la parte pensional, lo primero que tiene que hacer es tomar la decisión. ¿Cuál de los dos regímenes escojo? Una decisión trascendental, porque se nos abre como dos alternativas, dos puertas. Una puerta nos dice Colpensiones hoy, que es el sector público. Otra puerta nos dice fondos privados, sector privado pues obviamente. Escoja usted, libre y voluntariamente. Y ustedes tuvieron que haber escogido, libre y voluntariamente. Una de las decisiones más importantes de cualquier habitante de este país. Y como es tan importante, y como somos tan serios y tan responsables, yo asumo que esa decisión se tomó con esa responsabilidad. Pues así debió ser. O sea, yo consulto cuál es la diferencia entre uno y otro, o si no, cómo tomé la decisión. Y eso se los pregunto a cada uno de ustedes para que internamente lo respondan. ¿Cuáles fueron las razones por las cuales me metí en este o por este? Algunos dirán, no es que la niña que me atendió era muy bonita. Es una razón respetable, lo que sea. Algunos dirán, no es que a mí no me interesaba nada. Respetable. Pero cada uno tiene su razón. Cada uno tenemos la razón. Pero lo que me insisto es que es una decisión trascendental, porque de eso va a depender la vida en condiciones dignas, especialmente al final de la vida. Algunos dirán, no es que yo me metí muy joven y yo creía que me iban muy bien y sueño con que me vaya muy bien, entonces ¿para qué voy a necesitar eso? El problema es que el tiempo va pasando y no necesariamente nos va tan bien. Estamos en un país que tiene muchos problemas, así la publicidad diga otra cosa, tiene muchos problemas y la gente no está pudiendo pensionar y la gente está terminando muy mal y la gente que está terminando mal pues es el futuro de ese joven que hoy tiene que tomar esa decisión. Problema grave es que no nos preocupamos realmente por tomar esa decisión seria, con conciencia de qué es lo que realmente se nos está ofreciendo como alternativas. Pero digamos que la ley dice eso, hay dos entidades, unas privadas, una pública, en ese momento el Seguro Social, y le dice a esas entidades salgan a competir, cada una sale a competir. El Seguro Social no fue capaz de competir. Los fondos privados son unos magos para competir, como cualquier entidad privada con ánimo de lucro, con ánimo de ganancia, porque esos son los fondos privados. Y como lo miro yo, también gráficamente para que me entiendan, con ganas de exprimirnos hasta el máximo, como cualquier entidad financiera. Cuando a mí me llaman por teléfono y me dicen, veas que usted ha sido muy buen cliente nuestro, le ofrecemos esta tarjeta de crédito, yo ahí mismo veo una persona que me quiere exprimir. Yo soy consciente de esa realidad. Y asimismo, cuando veo a un vocero de los fondos privados, esa es la realidad.
porque esa es la razón de ser de ellos. Y eso no es que sea malo, aunque eso sí es una calificación muy subjetiva. Yo siempre he dicho que una entidad privada lo hace desde su punto de vista bien, con el ánimo de ganar, y eso no tiene límite. O hay un límite el querer ganar más. Yo me gano 10 millones de dólares y si quiero ganar más estoy siendo ilegal. No, me gano el triple. Eso es ilegal querer más y más de lo más. ¿Hay algún pecado social, no moral, jurídico, en que Carlos Slim quiera ganar más y más y más? No tiene ninguna sanción. Inclusive termina siendo para cierta parte de la sociedad un modelo. Esos son los fondos privados. Más y más y más. Tienen el 30% de la población, no les sirve. El 40% y ganan mucho, no les sirve. El 99% no les sirve. Necesitan el 100%, esa es la lógica. Salieron a competir. ¿Y cómo compiten, para sintetizar un poquito aparte? Pues con una muy buena publicidad. Detrás de eso ha habido todos los profesionales que ustedes se quieran imaginar, psicólogos, sociólogos, publicistas, economistas. Empieza con una frase que, si bien es cierto, todos sabemos que no es verdad, pero tiene un poder psicológico enorme. Es que usted aquí se pensiona cuando quiera. Y usted sabe que eso no es verdad, pero se empieza a trabajar. Fuera de eso, el otro, que es el sector público, es desastroso. Usted no da cuenta que hay que hacer filas y lo tratan mal. Ve a las niñas tan bonitas que le presentamos a los hombres. Esa es una capacidad de convicción enorme. Hace unas presentaciones que algunas me decían, hombre doctor, es que usted pone ahí unas letras, eso viene en los fondos y nos hace unas presentaciones maravillosas, espectaculares. Es un show con un efecto claro. Gana en la competencia. ¿Cuál fue el efecto inicial entre esa competencia? Obviamente que la gente masivamente pasó del seguro social a los fondos privados. Y en ese momento había una regla. La regla era, usted a los 3 años se puede devolver. Y si se devuelve y cree que se equivocó nuevamente, se puede volver a regresar. Y así sucesivamente, uno puede estar con una bolita de ping-pong de un lado a otro, según ese esquema inicial. Y la gente no se regresaba porque era una maravilla. Yo veía al del fondo privado como si tuviera una bolita mágica frente a la persona que estaba convenciendo, y el futuro era maravilloso. Por dicho, no había una alternativa distinta a acogerse al fondo privado, por esas maravillas que le pintaban, y se pasaran allá, hasta que ocurrió la realidad. La realidad es que cuando va Pedro, Rodrigo, Margarita a pensionarse con esas maravillas, el fondo le dice, no, usted no se puede pensionar porque no tiene el capital necesario. O en el mejor de los casos se puede pensionar con un salario mínimo. Ahí mismo Pedro y Margarita se regresan, perdiendo lo que llamaba la transición, pero Pedro y Margarita le dicen a los otros y empieza un proceso inverso. La gente empieza a pasarse de los fondos privados al seguro social en ese momento. Y eso alerta sin duda al negociante de las pensiones. Lo alerta porque entonces va a empezar a perder plata. Que recuerden la lógica, queremos el 100%. Empieza la gente a regresarse y empiezan ellos a hacer un trabajo que hasta ahora ha sido bastante efectivo, que comenzó con la Ley 100 del 93, que es el lobby ante la rama legislativa y ejecutiva del poder público. Hay que cambiar la ley entonces, hay que cambiar la ley para que la gente no se nos devuelva. Y aparece una ley 797 de 2003, propuesta por ellos, con un argumento que hoy se está repitiendo. El sector público pensiona y le sale eso muy caro al Estado. Estamos preocupados por el seguro social, estamos preocupados por el Estado. Hay que cambiar la ley, hay que cambiar las reglas de juego. Y cambian las reglas de juego aplicando en la práctica lo que se ha denominado la sostenibilidad financiera. Y voy a poner simplemente el siguiente ejemplo. En esa época los hombres nos pensionábamos a los 60 años en el seguro social, las mujeres a los 55. Y para pensionarnos necesitamos 1000 semanas de cotización y podíamos pensionarnos hasta en un 85%. Son los parámetros.
cómo se empezó a proponer una reforma paramétrica, que afectaba solamente el seguro social. Porque en el fondo privado lo importante es qué capital tiene, lo importante. ¿Cuánta plata tiene usted y si lo pensionaría o no? En cambio, en el seguro social se necesitaba la edad y el número de semanas para la pensión de vejez. Una reforma paramétrica, ¿no? Entonces hay que aumentar edades, porque estamos pensionando a la gente muy joven y no nos da entonces la plata. Eso es una reforma paramétrica pensando en la sostenibilidad del sistema. Y si no nos funciona así tampoco, hacemos el simulacro en el computador, no nos da. Hay que aumentar el número de semanas. Hacemos el simulacro y tampoco nos da. Hay que bajar entonces el beneficio, que no sea el 85%, que sea el 75%. Reforma paramétrica. Cada cambio de esos es determinante, por razones obvias. Si alguien se pensiona ya no a los 60, sino a los 62, son 2 años de cotización más y 2 años menos de sostener una persona, y así sucesivamente. Reformas paramétricas, que la aplicaron con esa ley. Y para evitar que la gente se devolviera cuando quisiera, la ley cambia en ese sentido en 2 aspectos. El primer aspecto es que para trasladarse de un régimen a otro, ya no requiere solamente 3 años, sino 5 años. Pero el segundo, que es el que me preocupa, es que la gente no me puede devolver ya cuando le faltan menos de 10 años para cumplir la edad. En ese momento la edad para las mujeres pasó a ser de 57, para los hombres de 62. Por lo tanto, el último momento en el cual se pueden devolver es cuando la mujer va a cumplir los 47 y el hombre los 52 años. Y si no cambió, quedó condenado a esa situación o condenada a esa situación. ¿Qué es lo que está pasando en la mayoría de casos? Porque por nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, nosotros averiguamos cómo estamos, casi que cuando estamos a los 60, 61, 62 años, o las mujeres a los 55, 56, 57. Y cuando se dan cuenta de lo mal que están, la tendencia es devolverse, pero les dicen, recuerden que es que ustedes por ley ya no se pueden devolver. Ahí quedaron. Esa es la realidad actual de la mayoría de las personas que están en los fondos privados. Los fondos privados aceptan expresamente que ellos normalmente cuando pensionan, o sea, cuando la gente logra el capital, lo hacen con un 30% de lo que pensionaría Colpensiones. La relación más o menos es de 1 a 3, para que lo tengamos claro. A veces que yo estoy dando este tipo de charlas, yo percibo en algunas personas como diciendo, pobrecitos esos señores de los que está hablando el expositor, están de malas. En cambio yo me voy a pensionar muy bien, pero cuando va allá se da cuenta que esa persona también era de malas. Por eso la primera invitación para cualquier persona que esté en un fondo privado es que le haga la solicitud para que le haga la proyección financiera. Tiene la obligación de decirle cómo cree que va a quedar usted si se pensiona en el fondo y cómo cree si va a quedar en Colpensiones. Esa es la situación. Pero digamos que esa es parte de la discusión. Yo quiero señalar básicamente lo siguiente en relación a este tema. Les hablaba de la libre selección. Teóricamente, libremente vamos a tomar la decisión. Reitero mi preocupación, que la sigo planteando. ¿Por qué tomé una u otra decisión siendo un tema tan importante? Porque eso es delicado. O sea, es delicado culturalmente que no tengamos esas preocupaciones. Hay otros países del mundo donde la gente sí se preocupa desde muy jóvenes cómo van a quedar. A mí me dicen que en el Japón la gente está muy preocupada casi desde niño, cómo va a quedar pensionado. Es otra mentalidad. Aquí a veces sentimos que tenemos todo a la mano, que como que no nos preocupamos. Yo desde por allá del año 90 vengo siendo asesor de estos temas y creo que solamente 2 personas desde el año 90 a hoy con menos de 30 años de edad me han consultado algo pensional en mi oficina. De resto, los que están pidiendo la pensión, a quienes les están negando la pensión. O sea, eso muestra pues que no tenemos una preocupación por un tema tan trascendental. Por la invitación es a que la tengamos. Pero la realidad es que cuando nos afiliamos al fondo, no hay una clara información. Ustedes están en la parte de salud.
ustedes deben manejar muy bien un tema, más que nosotros, que es el tema del consentimiento informado. Algo así debiera existir acá. Usted, para tomar la decisión, debería recibir una información muy clara y ante todo que le adviertan los riesgos de afiliarse a un fondo privado. Eso debería ser así. Ese es uno de los problemas complejos. Las condiciones en el fondo privado para efectos de que tenga una buena o mala pensión dependen de muchas circunstancias variables, de la rentabilidad, de la vida probable, la cual se modifica permanentemente, entre muchas otras circunstancias que no dependen de la persona que se afilia, y que la población, como lo dije, se da cuenta ya cuando no hay nada que hacer. Yo creo que esa es una de las normas, en mi criterio, más injustas, en la medida en que nos obligan a tomar decisiones muy complicadas, muy difíciles, advierto, muy difíciles para los especialistas en seguridad social, muy difíciles para los abogados. Imagine que esta norma va dirigida a cualquier persona, sepa leer o no sepa leer. Por eso insisto en que es una norma bastante injusta. A la población no nos deberían someter a ese tipo de situaciones. Bueno, cuando la gente se da cuenta de esa realidad, empieza a regresar, como lo acabamos de señalar. Hoy la gente se está devolviendo libremente cuando se puede devolver. Los fondos están preocupadísimos porque están devolviendo muchos. Y se están devolviendo porque ya ve el jovencito al abuelito, el amigo al compañero, que se están regresando angustiados porque están viendo la realidad. Cuando se pueden devolver, cuando le faltan más de 10 años para la edad, cuando no se pueden devolver, afortunadamente se han venido presentando desde el año 2008 una serie de decisiones judiciales en las cuales la Corte Suprema, reiterativamente, más de 30 decisiones a hoy, ha venido diciendo que los fondos privados, si bien es cierto, tienen ánimo de lucro, son entidades que tienen una responsabilidad social muy importante, porque por Constitución deben garantizar un sistema pensional. Son entidades poderosas, son una parte muy fuerte frente al ciudadano individualmente considerado. Esto exige de los fondos una serie de obligaciones, y la más importante para estos efectos, la información completa, plena, transparente. Eso es lo muy importante. Y si en un proceso judicial el fondo no es capaz de demostrar que dio esa información, se entiende para todos los efectos legales que no fue válida la afiliación de esa persona al fondo privado. Esa es la tabla de salvación de muchísima gente. La gente no sabe tampoco que existe esta posibilidad, a pesar de que los medios lo han venido señalando reiterativamente. Pero entonces eso obviamente fortalece o ahonda con mayor razón la preocupación de los fondos. Entonces la gente se nos va a ir por una o por otra razón. Bueno, entonces ha venido dándose decisiones judiciales muy importantes en ese sentido con respecto a la información, y la respuesta de los jueces ha sido anular, dejar sin efecto hecho. El anterior presidente de Colpensiones decía que había muchísimas personas que se estaban trasladando. No voy a dar las cifras porque nos acaba el tiempo, pero sí quiero destacar lo siguiente. El actual presidente de Colpensiones, el doctor Villa, señalaba que a principios de este año, 2019, se habían presentado 11.000 demandas judiciales en todo el país de personas que le faltaban menos de 10 años y por favor libremente no le podían devolver, pero le pedían al juez que le anularan la afiliación. 11.000 en enero. En julio hay 16.000. De enero a junio 16.000, 5.000 más. Eso implica una situación bastante crítica en ese sentido. Bueno, entonces la situación actual es crítica, difícil. Es difícil, no estamos logrando el propósito del constituyente del 91. Hay reformas propuestas. Hay un diagnóstico, yo insisto que en el diagnóstico estamos todos de acuerdo: baja cobertura, un sistema inequitativo, una competencia entre los dos regímenes que es perversa, el envejecimiento de la población. Pero lo particular es que cuando se analizan las causas también estamos de acuerdo casi que todos en una. Una causa es el tema de la informalidad y desempleo. Pero cuando se analizan las propuestas ya de la reforma, la propuesta para los fondos privados
es que Colpensiones no siga administrando el régimen contributivo, que Colpensiones administre lo que llaman los beneficios económicos periódicos. Ese es el gran peligro. Y por eso a mí me parece que tenemos que estar muy atentos a ese tema, porque para los fondos privados sería lograr exitosamente que desaparezca lo que es el sueño de muchas personas todavía, que es lograrlo del Constituyente del 91. Razón por la cual los invito a que estemos muy atentos a esas reformas y que entendamos muy bien el sentido de las propuestas, de quién viene la propuesta, porque de esa manera podemos entender si es un ánimo solidario o no, o si es un ánimo simplemente con un propósito de ganancia individual como lo tienen los fondos privados. Voy a concluir ya con la siguiente reflexión. Hay una dualidad perversa, lo aceptamos. Alguien tiene que desaparecer como administrador del sistema pensional, o Colpensiones o los fondos privados. Si desaparecen los fondos privados, un efecto inmediato financiero ocurriría sobre el sistema pensional. Y es que 270 billones de pesos que tienen los fondos privados inmediatamente entrarían a las arcas de Colpensiones, con lo cual se garantizaría por lo menos 10 años de sostenibilidad del sistema pensional. ¿Qué más garantía que esa? Muchísimas gracias.